Buenas, ¿cómo les baila? Saluda a la gente que está acá en la mesa, último programa del año. ¿Cómo están por acá? Polis, ¿todo Hola. bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? En ¿Cómo una andan? por fin de año. Por ahora me ven solo enfocado a mí, pero ahí está, y van apareciendo los personajes, distintos personajes. Por acá está Diego de este lado, Hola, ¿cómo Tuki, les va? NASA por este lado, Hola, ¿qué Truskis, tal? soy del lado de allá. Buenas. Al otro lado de la pecera no veo a nadie, pero bueno, está Mati, nuestro operador, ahí está, en soledad. Como Soledad fin de ahí. año. Bien ahí, le mando un mensaje igual a toda la gente de Psiquis que no pudo venir, pero que siempre nos acompaña. A ver, nómbrelos de vuelta. Trato todos. de, a ver, Anto, Las dos santos. Pi, S, Maitena, Gaia, Kevin, Juaco. Ya dije ese. ¿Falta alguien? Está. ¿Se me escapa alguien? No los Tendríamos que haber conté ido todos, contando. pero Sí. somos 12, gente. 12. Bueno, un montón de gente que Los debe estar 12 por ahí. discípulos. Capaz que están sintonizando en algún lugar. Si están por ahí en algún lugar del ciberespacio, dejen ahí Manden un comentario. mensajito. Tuki, manden. Nada, el programa de hoy va a estar re bueno. Es el último programa y lo vamos a destinar a un tema llamado psicosis. Al toque llegó el Ese. mensaje ese, viene ahí ese, siempre activo. Ni un tereré ahí, pobre Mati. Tiene razón. Completamente. Bueno, eso, vamos a hablar de psicosis. Para ello invitamos a una persona que sabe del tema mucho más que nosotros, que ella es Julia Martín. Ella es docente en la Cátedra de Psicopatología 1, ahí en la Facultad de Psicología, UNLP. Que supongo debe tener otros trabajos. La verdad en este momento desconozco qué otras cosas hace Julia Martín, pero Yo te estoy puedo casi decir. seguro que hace otras cosas. ¿Qué te diga? Sí, hagamos una Sí. introducción. Si me no, la gusta. esperamos y le Aprovechamos. preguntamos a ella, pero si lo tiene Sí, ahí, tal cual. mándale. No, me gusta la data. Bueno, a ver, Eso mándale. habla de la Ustedes investigación. también. Si quieren vayan a Psiquisperio, que ahí van a encontrar la data, pero bueno, se las compartimos por acá también. Es docente e investigadora de FAPSI de la UNLP, es actual directora general de Salud Mental de la Municipalidad de Berazategui y vicepresidenta de la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y Salud Mental, sección Argentina. Muy bien. Tremenda invitada, la verdad. Tremenda invitada. Estoy hablando con la ¿Qué quiere? invitada. ¿Me subo así el que volumen? si me ven Ah, dispersa es porque estoy mensajeándome con Julia. ¿Está mensajeándose con la invitada en este momento? Sí, para decirle dónde queda el lugar y bueno. cuestiones ¿Qué dice la técnicas. invitada? Perfecto, produciendo en vivo. Nada, va a estar re bueno porque es un tema que atraviesa mucho nuestra facultad puntualmente. Creo que es algo que siempre nos toca muy en el fondo, saber qué es la psicosis. Así que eso por ahora. Mientras tanto, vamos a ir con los avisos parroquiales, que Diego está a cargo, me parece, Diego. ¿Estoy a cargo? Me parece ¿Cómo que les sí, va? ¿no? Bueno, algo podemos hacer. Primero, para ir un poco en orden con la semana, quería arrancar primero con la muerte de Mozart. Ah, no, mentira. O sea, igual sí, un día como hoy Igual murió sí. Mozart, me parece importante decirlo. Nos parece un personaje importante en la historia de la música y de las artes. ¿Y por qué no de la psicología? Ya, decía cualquier... Perdón. No. Hace exactamente 234 años murió ¿Cómo Mozart. pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno. Ya, perdón, gente, perdón. Ahora sí, poniéndonos un poco más serio, el día 3 de diciembre, hace 2 días, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de tomar conciencia y difundir la realidad de estas personas para trabajar su inclusión. Punto ahí. Nada, me parece importante decirlo porque un poco nos toca a todos, un poco este tema de la inclusión es re necesario como sociedad y para mí afecta mucho la vida social y también cómo lo entendemos desde la psicología ciertas cosas. Creo que también se puede tomar un poco por ahí, eso me parece importante. Y por otro lado, y en otro mundo de avisos, me parece importante decirlo también, el día de ayer... en esta radio se llevó a cabo una premiación. Por favor, necesitamos la cámara número 2. Y nos ganamos un premio. Sí, aplausos virtuales. Sí. Cero aplausos. Sí. Y bueno, nada, ayer hubo una gala acá en Radio Perio a cargo de Vanguardia Deportiva. ¿Qué hace? Ah, ¿Qué bueno, hace? yo le ¡Ay, di- no! yo le di el Dios, palo. Listo, se metió. Se metió. Bueno, gente, este capítulo es lo que es. Esto es lo que somos. Esto es streaming. Esto es streaming, esto es Psiquis. Y bueno, nada, eso. Ayer se llevó a cabo una premiación, una gala a cargo de Vanguardia Deportiva, de Radio Perio, por primera vez en 16 años de esta radio. Nos pareció un evento hermoso. Radio Perio Awards. Sí, vino gente toda linda, vestida, vimos al cabra de traje, ojalá hayan fotos de Traje y eso. zapatillas. Bueno, pero no lo quemé, por favor, no lo quemé, hizo lo que pudo, hacía un calor.
Sí, y nada, bueno, nos ganamos un premiecillo ahí a programa de psicología y desarrollo humano, si no me equivoco. Así que bueno. Y si perdíamos en esa categoría, estábamos en claro, una. No, mejor dejemos el programa hasta ahí, claro, no sigamos más. Así que nada, eso me parece un gran evento del día de ayer, lo pasamos muy bien. Muchas gracias a los chicos por invitar y por haber armado algo así que estuvo re bueno. Y nada, Joaco, ¿algún aviso aprovechando que ya estás? Hola, bienvenido. Acá. Buenas tardes. Buena esa foto del cabra. No, tremendo, gracias por esa foto. No, tremendo, por favor. Qué tipazo. Tenía un par de avisitos. Primero, como que en estas últimas semanas, acá en La Plata en particular, se viene gestando desde el astillero Río Santiago. No sé si conocen, pero bueno, es una fábrica encargada de todo lo que tiene que ver con industria, no sé, de infraestructura de embarcaciones, bueno, de distintas cosas. Incluso ha tenido trabajo acá en la provincia que son más allá de lo que tiene que ver con las embarcaciones. Y hace unas semanas justamente empezaron una huelga con asamblea de más de 1000 personas porque estaban poniendo las burocracias sindicales carguitos sin que eso se llame a convocarlo, sin que eso se discuta, sino que poniendo a dedo. ¿Quiere pasarse para la silla de allá, Juaco, más fácil? ¿Qué? ¿Quiere pasarse para allá? Seguí por ese. ¿Así? Radio en vivo. Radio en vivo. Así. No, y que para mí es muy interesante esto porque justamente se organizaron una asamblea contra esto que estaba pasando, pero que además los tipos están discutiendo por la reactivación de la planta, porque les den distintos proyectos, porque es una planta que hace mucho tiempo no se le envía el presupuesto necesario y el gobierno se aprovecha de esa situación para decir que el astillero no funciona, que no sirve para nada, cuando hay una política de hace muchos años de no destinar presupuesto a una fábrica que ha tenido una gran utilidad hacia la comunidad y que es pública, de las pocas que resistió al menemismo. Así que nada, expresar mi apoyo a todo lo que están haciendo, a que es una planta que necesita la reactivación. Y después 2 avisos internacionales. Que hubo huelgas en Italia en contra del gobierno de Meloni por toda el dinero que está destinando por armamento militar y también al mismo tiempo que denuncian los trabajadores que están en huelga el apoyo que hay con el Estado de Israel por el genocidio en Palestina. Así que esas cosas me parece también interesante verlas porque siempre hablamos cómo avanza la derecha en el mundo y todo eso, y capaz se habla menos de los ejemplos de trabajadores, de gente que intenta dar respuesta, que intenta frenar eso y que se solidariza con lo que está pasando en el mundo. Y por último también algo, o sea, como que hay una avanzada de Estados Unidos en Latinoamérica, en concreto está pasando en Venezuela, donde con una, no sé, con demagogia, como hacen siempre, dicen que para vencer al narcotráfico que quieren meterse en Venezuela, invadirla y todo eso, y pidiendo la renuncia del presidente, qué sé yo. Más allá de mis diferencias y todo lo que pueda tener, claramente es una avanzada de Estados Unidos sobre América Latina, como está intentando hacer acá también en Argentina y en otros lugares, con todo lo que tiene que ver con el litio y otros bienes comunes naturales. Así que nada, me parece importante mencionar esto porque incluso acá los que nosotros venimos de países donde vivimos dictaduras, como lo fue no sé, el plan Cóndor que llevó a todo eso en Argentina, sabemos lo que, o sea, a todo eso en países de Latinoamérica, sabemos lo que significa cuando Estados Unidos empieza a enviar militares y todo a los países que siempre lo plantan de un discurso, pero siempre tiene que ver con cómo quieren avanzar sobre nuestros territorios. Sí, eso en el caso cuando el presidente no se le entrega directamente. Claro. Como acá. Tal cual. Como acá. Sí. Ya puede volver a su propio micro, dicen del otro lado. Ah, ahora vos sí. No lo toques. Sí. No lo toques. Perdón. Buenísimo. ¿No lo puedo tocar? No. Pues yo quiero tocarlo. No, toca el premio mejor si querés, pero con cuidado. Bueno, ¿algún aviso parroquial más? Bueno, sí, me parece como último aviso igual importante y entre comillas parroquial, aprovechando la instancia, este es el último capítulo del año de Psiquis. Supongo que es importante aprovechar y me tomo las licencias de agradecerle a todas las personas que se sumaron. Este año arrancamos siendo, si no me equivoco, 5 personas
y terminamos el año siendo 12. Me parece, más allá de que el número no es lo importante, sino que me parece más importante el crecimiento que ha tenido este equipo, el trabajo que estamos haciendo. Sé que después vendrán para las finales, pero quería aprovechar antes de hacerlas, de agradecer a las personas en esta mesa, a Mati, al Cabra, a esta radio, a todos los que se preocupan de tratar de sacar productos productos audiovisuales y comunicacionales importantes. Nos quedamos sin internet, si no me equivoco, ¿podrá ser? No lo sé, pero bueno, nada, me parece importante aprovechar y mencionarlo porque es un trabajo de equipo y esperemos que el próximo año sea mucho mejor, donde sea que estemos, si es acá, si es en otro lado, los que estén, los que quieran estar y los que vendrán. Así que bueno, me parece un gran aviso parroquial, agradecerle a la sintonía, agradecer a la gente que se suma, a los que vienen a entrevistas, a nuestros fans números 1, que ayer en la gala olvidamos mencionar, pero bueno... Pero nada, muchas gracias. Eso quería decirles como aviso parroquial. Aplausos. Muchas gracias, Diego, por esas palabras. Tenemos un comentario por aquí. Nuestra fan número 1, Apenas. Mati, tiralo de la pantalla si se puede. Un comentario de Silvia Susana Juá. Buenas tardes, psiquistas. Un año compartiendo el programa. Lo mejor para este año que termina. Y mucho mejor por un 2026 que se aproxima. No. Gracias, Ma. Saluditos. Ya vamos. Bueno, Estamos para tomarnos una como pausita. sí, unos matecitos, solucionamos Sí, cosas por que favor. puedan estar pasando. Bueno, estamos de vuelta. Esto es Psiquis, aquí en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Un gusto estar aquí de vuelta. En el programa de hoy vamos a hablar de psicosis, pero antes de eso vamos a tener la columna preparada por Zoe. ¿Qué nos trajo Zoe hoy? Hoy les traje para hablar de disociación, que es un término muy utilizado hoy en día, de todas maneras distintas. Y me parecía re interesante para traerlo porque siento que a veces no se sabe bien qué es la disociación y dentro de eso hay un rango muy grande de cosas y de experiencias que se pueden vivir en lo que es la disociación. Entonces, para hablar les iba a preguntar qué es para ustedes la disociación y si alguna vez sienten, en base a lo que piensan que es. No es muy alejado igual, Sí, a lo que se dice tampoco. voy a intentar no decir nada de tu columna porque ya estoy influenciada. Sí, Yo sí, estoy más sugestionada. A ver, ustedes paren. Vayan ustedes primero. Yo haría esto, así como... Cuando te Ok. quedas tildado. Claro, como que onda se desvía del espacio-tiempo por un par de segundos, de minutos. Sí, Ok, yo ¿vos? siento lo mismo. O sea, yo lo digo como Sí. disocié. Cuando, no sé, estamos hablando de algo y no sé, y de repente Te fuiste. Cuando te vas. disocié. ¿Qué Claro. estábamos hablando? Tal cual. Sí, re. Y me pasa cuando tengo también mucho estrés. ¿Qué te pasa cuando sentís mucho estrés? Como que disocio más. Como que, claro, te cuesta más como conectar ideas Sí, por ahí. Y como que mi cabeza en un momento se pone a pensar en cualquier otra cosa y como que no sé. Y Claro. vuelvo y estaba pensando en otra cosa y Ahí va. se me fui el tema que estábamos hablando. Re. Sí, eso. Como estar hablando con otra persona o con personas y no... Tipo, irte un rato a tu mente y después volvés. Tal cual. Y solos, tipo sensaciones de estar estando solos, disociarse. Una vez O sea- me pasó. O sea, bueno, no. Bueno. No, te Bueno, voy a vamos spoilear. a no ir quiero. entrando en tema. Entonces, dentro de lo que es la disociación, se puede hablar también de lo que es la despersonalización y la desrealización, que ahora vamos a andar un poco más. Es el más profundo. Sí, o sea, siento que por lo que vi es como que son parte de lo que se puede llamar la disociación, pero son dos cosas distintas. Bien. Y dentro de lo que es la disociación puede llegar a trastornos disociativos cuando se vuelven prolongados en el tiempo y cuando se vuelven, o sea, son más fuertes, digamos, los síntomas. Pero bueno, la idea es pasar un poco por el DSM, por el psicoanálisis, saber qué cada uno tiene para decir al respecto. Desde una perspectiva más como psicodiagnóstica, se podría decir de que tiene que ver con una desconexión parcial entre distintos aspectos de la experiencia. Pensamientos, emociones, memoria, acciones, percepción del cuerpo o del entorno. Es un estado mental psicofisiológico
donde hay una fragmentación de la personalidad y una pérdida de coherencia emocional. O sea... ¿Puedes decirlo de vuelta, por favor, Zoe? Sí, o sea, es cuando hay una desconexión Sí. entre lo que me está pasando emocionalmente, entre mis pensamientos, entre la sensación de mi cuerpo, entre mis recuerdos, como que aparecen lagunas por ahí. Y tiene que ver con eso, puede ser desde estar en piloto automático, no sé, ir manejando, no sé si algunos de nosotros manejamos, pero bueno. Yo en la bici, bueno, en mi auto. En la bici es como que de repente llegas a un lugar y decís, no sé ni cómo llegué acá. Tipo, Sí. todo ese espacio y tiempo. A veces grave porque es mientras estoy andando en bici, que me olvido que estoy andando en bici. Claro. O sea, me podría atropellar tranquilamente. Claro, Literal, horrible. Pero me ha pasado. Bueno, recontra eso, también lo pensaba en, como ustedes lo que decían, en irse de una situación social. Yo lo repensaba en esto de cuando te pones en modo observación. O sea, como te observás a vos mismo hablando, a vos mismo Ay, qué escuchándote hablar en una situación social, y puede ser por situaciones tipo ansiedad social, Claro. o estar muy estresado. Y bueno, dentro de la disociación hay dos experiencias muy frecuentes, que es lo que había dicho recién. La despersonalización y la desrealización. Y puse ejemplos de cada uno para entender bien cuál es la diferencia. La despersonalización es como la sensación de sentirse separado de uno mismo. O sea, ya tu cuerpo, digamos, o tu yo, ya no es yo. Claro, desconoces tu yo. Exacto. Bueno, eso es lo que me pasó una vez. Eso, despersonalización. Ahí va. Disociación siento que es más como del cotidiano o bueno, no sé, a mí Abarca personalmente, muchas cosas. claro, despersonalización. Me pasó eso, como que estaba tomando una birra en un bar y fui al baño, y cuando, no sé, me fui a maquillar, qué sé yo, a acomodar, como que me miré y dije, o tipo, hola, ¿entendés? Como re loco, y me causó mucha gracia, o sea, no me asustó, al contrario, fue como, qué extraño esto, Sí. y no ahondé mucho más y me fui a seguir Sí, terminando sí, mi sí, birra sí, desde sí, ya. Si estaba solo en mi casa, no sé en cuál entraba. Tal cual. Yo tengo un par de experiencias para contar al respecto. Pero bueno, otro ejemplo es esto, sentir como que los propios pensamientos son ajenos, no tener control sobre el cuerpo. Es como que de repente mueves el brazo y decís, moví el brazo. Tipo, lagunas en la memoria, como dije, y como sentirse observador de la propia experiencia. Esto podría ser un montón de cosas. Por ejemplo, de repente no reconoces tu propia voz. Pueden pasar esas cosas como, o escuchás algo, pero lo escuchás como si estuviese como en un tubo, ¿entendés? Como distorsionado. También puede pasar con la visión de túnel se le llama, como que de repente tipo los objetos o la visión se te acorta. Ok. Tipo, con respecto, también experiencia de verse desde afuera, como que de repente te ves desde otra dimensión, como Sí, que sí. te ves desde como si hubiese una cámara ahí, ¿entendés? Sentir el cuerpo adormecido. Quiero ir bien por cosas porque me parecen muy locos y capaz a alguno le pasó. También con respecto a la distorsión del tamaño de las manos o la cara, como que se te distorsionan las partes del cuerpo, o de sentimientos de desmembramiento del cuerpo. Como sentir que tu cabeza está en un lado y tu cuerpo está en otro. Y son todas cosas que tienen que ver con esto. Y después está la desrealización, que tiene que ver con una sensación de desconexión, pero del mundo. O sea, sentís que tu entorno es irreal, se vuelve como caricaturesco, como lejano, como un sueño o una película, como que alguien más está viviendo tu propia vida. Los objetos también se pueden distorsionar en tamaño y magnitud. Los sonidos se vuelven más abrumadores, distorsionados. El tiempo puede ir más deprisa o más lento. Y bueno, pueden aparecer estas situaciones de miedo a estas sensaciones de decir, che, me estoy volviendo loco. Bueno, eso, más que nada. Bueno, y después, ¿qué dice el DSM acerca de esto? Habla de que describe más que nada como un trastorno de despersonalización, desrealización, como episodios persistentes de extrañeza sobre uno mismo, sobre el mundo, sin pérdida del juicio de realidad. O sea, no lo dice desde la psicosis, digamos, sino desde la neurosis, se podría decir. La persona se siente extraña, pero sabe que algo le está pasando.
eso lo distingue de la psicosis. Bueno, donde la vivencia puede tomarse como totalmente, sí, o sea, como se vive desde otro lugar. Bueno, también lo relaciona con la amnesia disociativa, que eso tiene que ver cuando te disocias de un evento traumático. O sea, la disociación también aparece por eventos traumáticos, que es como hay periodos de repente que no te acordás y tiene que ver con una defensa del psiquismo. Bueno. ¿Saben cómo es el nombre de la sigla DSM? De DSM, Sí. Diagnostic, Vamos a buscarlo. manual. La M es manual. Qué la mal, diagnóstico. qué mal. Los DSM. La S es, Salud. puede ser, a ver, Adivinemos. yendo a Debe buscar. estar en inglés. Sí, está en inglés. Como siempre. A ver, produciendo en vivo para ustedes. Vos seguís Saludito nosotros ahí para la buscamos. gente. Ok. Bueno, y básicamente eso es lo interesante también de ver. Esto me hacía acordar mucho la disociación a lo que Lacan habla de los fenómenos de la psicosis. Ahí que está, lo digo. Sí. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ok. Claro, el Trastornos manual. No, No, sería trastornos manual mentales. de diagnóstico. Diagnóstico y estadístico. De los y trastornos estadístico de mentales. trastornos mentales. Ahí va. Manual de diagnóstico. Bien, listo. Quinta edición. Perfecto. Ok. Eso es el DSM. Sí, es como una herramienta que se usa en la psiquiatría más que nada para Ujú. diagnosticar. Sí. Así es. Bueno, lo interesante de ver de la disociación es que es una experiencia transestructural. O sea, no pertenece solo a la neurosis o a la psicosis. Incluso yo lo pensaba como un punto de encuentro, tal vez. Como Ok. un punto de entender qué es lo que pasa cuando hay brotes psicóticos. Ok. Como esto de que, bueno, vemos en Sí, la sí, materia. Lo vamos a ver hoy. Sí, lo vamos a ver, se lo podemos preguntar a Julia un poquito más. Sí, re. Bueno, esto, en la neurosis suele funcionar como defensa. Separar lo que duele, que es displacentero, que es intolerable, de la conciencia. Freud hablaba un poco de esto de que, no sé, yo lo asociaba como esto de que Freud habla como que se separa algo de la conciencia, entonces se van, bueno, pero es más algo para agregar. Y después, en la psicosis, aparece una ruptura de sentido. No es solo un sentir el cuerpo extraño, sino que el lenguaje y la trama simbólica que ordena la experiencia se trastoca. O sea, ya hay una cosa más heavy, se podría decir. También puede suceder en experiencias traumáticas muy gigantes y en contextos de consumo, que eso también quería agarrar un poco después. Eso está bueno. Que hay algo que pasa con las drogas que en la química del cerebro puede provocar o intensificar estos procesos. Bueno. Incluso en el after se le dice, como en el... Ok, después de Después, drogarte. Claro, exactamente. Bueno, y retomando un poco Lacan, que yo estaba hablando de Lacan, para hablar un poco de qué pasa esto en el cuerpo, la imagen de uno mismo y la división del sujeto. O sea, como qué pasa ahí, porque hay algo en el yo en realidad que está sucediendo que no te reconoces y no reconoces lo que Sí, como que se ve conmovido el yo, básicamente. tal cual. Porque el yo no es algo con lo que, visto desde el psicoanálisis, con lo que nacemos, sino como que el yo se va construyendo en ese vínculo y ese lazo con los otros. El yo entendiéndolo como, desde Lacan, la imagen Sí. corporal vendría a ser. Exacto, re. Justamente eso, me parecía como interesante pensarlo, como que nosotros en realidad armamos nuestro yo en base a una imagen o algo que nos armamos de nosotros mismos. Ujú. Y hay algo que pasa, que cuando nuestra realidad o nuestra circunstancia no concuerda con eso, Ujú. un poco nuestro psiquismo lo que le pasa o lo que le sucede es como disociarse, como decir, no, bueno, no me estoy reconociendo. Claro. No puedo con todos estos estímulos, entonces no puede anudar bien, se podría decir, la experiencia. Entonces eso, puede aparecer sentimientos de extrañeza, de terror, tipo yo estoy acá, pero no estoy en mí, no sé qué está sucediendo. Claro. Y después para retomar lo de las drogas, bueno, eso, más o menos hablar de qué sucede un poco por arriba. En esto de sustancias psicoactivas o estimulantes, como altos consumos de cannabis, mezclas incluso, no sé cómo se le dice eso, pero ¿Mezclas? cuando No, mezclas ni idea. entre distintas drogas, Ah, ok. digamos. La mezcolanza.
LSD. Se hacía la... Sí, puse un par de ejemplos de drogas, ketamina, psilocibina, MDMA. Ah, pero drogas re fuerte. No sé, pero bueno, ponele. Esas. Yo porque me informo, no sé igual. Ah. No sé cómo son esas drogas. O incluso, Nada, chicos, no aclaremos. ya claro, tal cual. ¿Qué? Ay, perdón, Apología a la ¿qué? droga. Del otro lado dicen que si estamos haciendo apología a la droga. ¿Apología de No, Mati. No. No para nada, Nosotros- pero a la vez no podemos evitar. Nosotros que la ganamos el gente premio se de drogue. Psicología y Desarrollo. No sé de qué están hablando, no sé de qué se nos acusa. Tenemos el premio acá. Acá está. Tal cual. Pegado con pegamento. Sí, yo quería decir eso. Está muy bien para como estaba ayer. Sí. Bueno, basta, concentrémonos, que si no, no vamos a ganar nada el año que viene. Por favor. Bueno. Bien, Zoe, continúa. Sí, yo para meter bocado. Sí. Para mí lo que más tiene sentido es eso, como primero que el cerebro se defienda y segundo que ante una experiencia psicoactiva el cerebro experimente experiencias de despersonalización, valga la redundancia, ¿no? ¿El cerebro o el aparato psíquico? Sí, la conciencia, no sé, la percepción humana. Sí. Como eso, no sé, que porque en realidad la persona está induciéndose a sí misma un cambio en su propia percepción que la Sí. puede llegar a lugares que no son los habituales, pero que al final tenemos la capacidad de tenerlo también. Bueno, no sé, yo lo veo de esa forma, como que la final es una capacidad humana de disociar. Tal cual. Despersonalizarse Claro, también. sí. No todo lo hacemos todo el tiempo, por Tal suerte, cual. pero... Ese es el tema. Pero personas les pasa bastante seguido, ¿entendés? Creo que también en ataques de pánico y eso te puede pasar. Entonces, imagínate lo que debe ser, o sea, cuánto sufrimiento te debe llevar si te pasa tan continuamente. O sea, a mí me pasó en una experiencia random y me reí, pero porque también estaba en un contexto que, tipo, me esperaba la birra, pero... Tipo, si estás solo en tu casa o qué sé yo, no sé, debe ser heavy. Claro, lo que Sí. más tiene sentido es morirse el miedo. Como... Claro, y sí, tal cual. Sí, incluso yo lo pensaba como algo re loco, es que los efectos después de consumir drogas puede aparecer por varios días, incluso este sentimiento de extrañeza del propio cuerpo, de no entiendo qué me pasa, de estar como una nebulosa. Y tiene que ver con eso. No puede buscar bien como qué pasa a nivel neurológico, pero Estaría pasa, bueno. pero siento que es para una tesis directamente. Ahí va. Sí. Sí. Y bueno, nada, eso. O sea, que puede suceder, algo que me parecía interesante, que bueno, no importa, pero que puede suceder que en el consumo de ciertas sustancias por tiempo prolongado puede llegar a una cierta psicotización. Ok. Como si la persona tiene ciertas preponderancias a esa estructura. Sí. Y bueno, nada, también otras cosas que pueden influir son el estrés, la falta de sueño, experiencias traumáticas en la infancia. Es como un método de defensa a veces, que después como que la persona si se disoció mucho en la infancia por ciertas circunstancias, puede ser que el psiquismo vuelva a recurrir a eso. Y que nada, ¿cuánto falta, chicos? Ya. Ya terminé Ya, con Estamos ok. re bien igual. De una. Bueno, cerrando eso. Ahí hay un par de comentarios de ese también, si los quiero leer en algún momento. Acá Y justo iba a hablar sí. de eso, sí, está bien. Ahí va. En la psicología también se usa para la interconsulta, derivación. ¿Cómo? Claro, eso es del DSM. Él nos aporta esa ahí va. data, que el DSM, el Manual Diagnóstico y Evaluación, Sí. se usa también para interconsulta, para derivación y obras sociales. Ok. Y también nos hizo otro aporte, si querés, coméntalo. Sobre eso existen esto. Sí. También las crisis funcionales disociativas que incluyen ataques semejantes a las convulsiones, pero no lo son. Ahí va. Ok, mira, buena data, gracias. Sí. Ese. Y bueno, dentro de lo que es tipo los tratamientos, busqué como un poco de perspectiva para alguien que le pueda llegar a estar pasando, que nada, que no es algo de lo que preocuparse, nos están volviendo locos. Hay tratamientos psicológicos, desde el psicoanálisis, bueno, se propone esto, el poder hablar y dentro de esa habla poder ir justamente como repasando la experiencia, ir asociando esas emociones, esas cosas que hubo un momento capaz muy difícil en tu vida y estás en un momento en que no podés conectar diferentes partes de vos. Y desde el TCC vi que habían como técnicas de arraigo utilizando los 5 sentidos.
Ok. O sea, vos agarras un objeto y decís, bueno, ¿qué sentís? Lo describís. Y todas experiencias sensoriales para justamente ir conectando con la experiencia propia Bien, sensorial. bien, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos a esta columna, por favor. Muchas gracias, Zoe. Bueno, estamos ahí medio jugadiños con el tiempo, así que nada, quédense. Vamos a ir ahora a un corte, pero antes quiero avisarles que vamos a tener una invitada que va a estar tocando música. Voy a intentar decir bien el nombre para no mandármela. Es Iyasil, espero haberlo dicho bien. Sí. Así que bueno, quédense, así vamos a escuchar un poquito de música y después ya finalizamos con la entrevista a Julia Martín sobre psicosis. Bueno, hola, soy Yasil, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Voy a tocar unos temas míos y bueno, espero les guste. ¿Cómo creen que es fácil ser feliz y para vivir hay un montón de reglas que seguir? Hablan, pero no les creo nada porque han creado su imperio a base de puras patrañas, estresándote y manteniéndote bajo presión. Es más fácil para su educación, distrayéndonos con sus algoritmos, ideales para la manipulación. Y aunque yo quiera salir constantemente, toda esta humanidad me tira hacia la corriente. Y aunque tú quieras salir constantemente, toda esta sociedad no te deja ir contra la corriente. Siguen vendiéndonos dopamina barata porque no nos damos cuenta de que la mente está harta. A veces vienen, nos abrazan sus fantasmas porque es demasiado fácil caer en la trampa. Y que el aprendizaje quieran bloquear, ya a nadie le importe profundizar. Superficialidad donde quieras mirar, por eso el interior hay que trabajar. Y aunque yo quiera salir constantemente, toda esta humanidad me tira hacia la corriente. Y aunque tú quieras salir constantemente, toda esta sociedad no te deja ir contra la corriente. Contra la corriente me enraizo en el presente, tal como el árbol y plantas que tengo enfrente. Proceso necesario para no volverse demente y andar perdida como por ahí tanta gente. Y es que tanta selva de cemento me abruma, entre montañas de concreto viviendo en penumbra. Nos plantan y plantan capitalismo mientras acostumbran a los indómitos a su mecanismo. Y aunque yo quiera salir constantemente, toda esta humanidad me tira hacia la corriente. Y aunque tú quieras salir
gracias. Ahora, bueno, voy a tocar otra canción mía, se llama Incertidumbre. La anterior se llamaba Contra la Corriente. Y bueno, pégale. Me desperté esta mañana tranquila como de costumbre, y mientras desayunaba el tiempo se me iba como las nubes, y ahí caí. En verdad quiero seguir así, y ahí comprendí, no quiero esto para mí. Y ya no sé qué hacer. Quizás nunca lo supe muy bien. ¿Qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Siguiendo nuestra intuición lo podremos saber. Por lo menos ya sé que yo no me acostumbraré, ni tampoco me someteré al sistema como el resto de la gente. Y si es así, en verdad yo no quiero seguir si no me hace feliz. Incertidumbre prefiero siempre vivir, y ya no sé qué hacer. Quizás nunca lo supe muy bien. ¿Qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Siguiendo nuestra intuición lo podremos saber. Y ya no sé qué hacer. Quizás nunca lo supe muy bien. ¿Qué hacer cuando no se sabe qué hacer? Siguiendo nuestra intuición lo podremos saber. Oh, 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 oh. Escucha tu intuición. Muchas gracias. Ella es Illa, nos acompaña en el último programa de Psiquis este año. Gracias, Illa, porque gracias a tu presencia podemos seguir con la costumbre de terminar cada año con un especial musical. No, muchas gracias por la invitación, un honor. Y la verdad genial también todo este proyecto que están haciendo como para la visibilización y la comunicación de la salud mental, que me parece genial. Así que genial, no, muchas gracias por invitarme. ¿Te puedo preguntar cómo lo vives vos personalmente eso? No sé, la experiencia con la salud mental. Sí, obvio. Igual, bueno, justo yo creo que como mis canciones y mis creaciones las hago en un momento medio de colapso o crisis existencial, y es como una forma también como de poder botar todo o expresarme quizás de algunas otras formas que es más difícil, en verdad, y como poder como ponerle la canción y el pesar y el sentir y todo. Entonces como, sí, yo creo que por la música me sirve un montón. Así como la ansiedad o eso, así como las crisis o la depre y todo, como poder cantar y todo, me libera, me libera. La música como un recurso Claro, para sí. poder trabajar este tipo de cosas Sí, totalmente. relacionadas a la salud mental. Sí, también Qué como... O sea, escuchaba tu primer tema, también tiene mucho de lo social, de lo que vivimos en este momento.
Y yo quería tocar eso también porque también en la radio, además de ser un espacio de psicoeducación, siempre intentamos hablar de lo que está pasando en la realidad, por eso tenemos aviso de lo que pasa en Argentina, en el mundo, e intentamos también que los temas vayan por ahí. Nada, me re gustó el tema. Muy Muchas bueno. gracias. Creo que tenemos tiempo para una canción más, ¿no? ¿Hay alguna ¿Cómo canción estamos de más? tiempo? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Tenemos repertorio? ¿Sí? Bueno, Si hay Sí, está repertorio, bien. sí. bueno, vamos. Una canción más con ella. Ya seguimos con la entrevista después. Dale. En otra sintonía, miro a mi alrededor, me siento en la lejanía infinita del universo. Traspaso todo mi cuerpo, también se siente menos la perspectiva del tiempo en la mente con estos juegos. Hoy viví un día no vivido, porque estaba despierta pero pensando en el olvido. Hoy viví un día no vivido, porque estaba despierta pero pensando y soñando contigo. Y mi mente se la pasa maquinando qué vamos a hacer, cómo, dónde y cuándo. No aguanto más, si se da la oportunidad, yo no me lo voy a pensar. Yo sé que tú quieres igual, y es que el tiempo contigo es tan relativo. Rápido, lento, da igual si no hay testigo. Y qué importa, si igual tú me vas a atrapar y yo no me voy a negar. Y otro día me pongo a pensar. Hoy viví un día no vivido, porque estaba despierta pero pensando en el olvido. Hoy viví un día no vivido, porque estaba despierta pero pensando y soñando contigo. Ay, pensando, pensando y pensando, pensando. Hoy viví un día no vivido, porque estaba despierta pero pensando en el olvido. Hoy viví un día no vivido, porque estaba despierta pero pensando y soñando contigo. Y otro día no vivido. Qué grande, qué grande, qué grande. Muchas gracias, Illa, por venir, de verdad. Justo ahora el programa que sigue a este, que se llama Mala Data, tiene organizado un karaoke. Es trampa si ella nos representa en el karaoke, Mati. ¿Nos puede representar ella, por favor? No, bueno, está bien. Lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Illa, respecto a tu paso musical, ¿tocas en algún lugar? ¿Hay algún lugar donde te puedan ir a escuchar? Y la verdad soy media anti redes sociales. No, pero Justo aquí. Entonces, ¿alguna banda que toque en algún lugar? pero sí, bueno, sí, como que mi proyecto personal este año lo dejé un poco aparte porque empecé otro proyecto como con una banda. Estoy con unos amigos en una banda de cumbia. No sé si tenemos Instagram, se llama Cumbia Sakayama. Vamos a estar, estuvimos moviéndonos ahí un poco y bueno, ahora paramos, pero para el próximo año ya queremos meterle con todo. Así que si quieren escuchar ahí un poco de cumbia, otra como versión. ¿Y alguno de estos temas están grabados para escuchar? No.
¿De estos míos? Sí. No, todavía no. Todavía Pero no. bueno, eso sí. Quiero empezar también ya a activar también este como proyecto mío y pronto. Se vienen cositas. Está bueno, a mí esta última canción me sonó mucho como a La Ley, ¿puede ser? Ah, ¿Flashé? sí, tiene ¿Flashé un como un poco? aire, puede Hay ser. algo de La Ley ahí. Sí, Nada, puede comentario. Un poco de todo. Vamos a ir juntando. Bueno, estamos a disposición también de que cuando quieras vengas a tocar, de mover tu música si en algún momento la llegás a grabar o si te presentás en algún espacio. Sí que puede ser tu Dale, Sí. genial, sí. No, encantado. Me va a tener presente. Productores de ahora en adelante. Claro. Nada, ella, ¿verdad? Muchas gracias. Lindas las canciones. Si puedes tocar una más estaría bueno. No sé cómo estamos de tiempo, si no estamos. Creo que Estamos re mal de tiempo, ¿no? Sí, creo que ya Ya está. deberíamos Bueno, empezar vamos a una organizar. pequeña pausa entonces. Recuerden que en un ratito vamos a seguir con el programa que teníamos pensado, que es sobre psicosis. La invitada de hoy es Julia Martín, que es una profesora de la facultad. En un ratito la van a conocer. Nada, quédense y nos vemos en un ratito. Gracias por la paciencia. Estamos de vuelta en Psiquis, este programa que habla de psicología y salud mental todos los viernes. Es el último programa del año y para dar un cierre que desde altura del programa decidimos hacer este programa sobre psicosis. La invitamos a Julia, que nosotros la referenciamos porque es docente de la facultad, pero además de ser docente de la facultad, es investigadora del FAPSI, además es el directora general de salud mental de la Municipalidad de Berazategui y vicepresidenta de la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y Salud Mental. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. De nada, a vos por estar acá. Bueno, arranquemos, mandémosle. Arranquemos. Sí. ¿Querés arrancar vos? Con Bueno, la yo primera arranco. pregunta? Lo primero fue como una duda que nos surgió al momento de nombrar el programa. Lo primero que se nos vino a la cabeza fue psicosis, pero por la formación en las cátedras, en la facultad en general, nos cuestionamos si era el nombre correcto para hacerlo. Como que, ¿cómo crees que es la manera correcta queríamos decirlo? ¿Qué es lo que querían decir? Psicosis. Entonces está bien. Entonces está bien. Nombra Y- una condición, una forma de estar en el mundo. ¿Qué Bien. les interesaba de eso? Claro, como la tensión está entre llamarlo de esa manera a pelo o ponerle el posición subjetiva, psicótica, como mucho más endosada de la teoría, por decirlo de alguna manera. Sí, se tiende un poco tendemos los seres humanos a agarrarnos de lo categorial para nombrar a las cosas, ¿no? Lo que tratamos desde cierta perspectiva del psicoanálisis es complejizar justamente que ese nombre no sea una sustancia que diga todo el ser de ese sujeto. Entonces, por eso, por ahí preferimos cierto viraje que Lacan propone en interlocución siempre con otros, ¿no? No da por perimida la noción de estructura del sujeto, pero eso ha derivado en que se hable de estructuras clínicas, no es un sintagma estrictamente de Lacan, sino más bien pedagógico-didáctico, y lo que da también la idea de algo que uno porta, como que uno se viste con eso y anda con eso por la vida. Entonces preferimos, o al menos yo prefiero hablar de posiciones subjetivas del ser, dentro de las cuales nombramos a la psicosis. Bien. ¿Y qué otras hay, además de la posición subjetiva psicótica? Está la posición subjetiva neurótica, la perversa, la autista. En este momento se ha estudiado y bueno, se le encuentra una lógica diferente en la relación con el lenguaje, con el cuerpo, con el deseo, tal como se propone en esa definición, que es más un entramado que un sintagma fijo. Y tenemos que preguntarnos si hay otras formas que todavía no nombramos. No son muchas más, pero bueno, hay algo que resiste a la clasificación y que está bueno mantener la pregunta abierta. Por eso. Sí, el otro día en el acto que hacen ahí en la facultad de que entregan los diplomas y esas cosas, la decana como que en su discurso les decía a los estudiantes ahora profesionales o cerca de ser futuros profesionales, cerca de ser profesionales mejor dicho, que nada, que está todo muy confuso y que hay que salir a investigar y hay que salir qué es lo nuevo que hay y a encontrarse con eso, ¿no? Yo desconozco porque estoy todavía en cuarto año, pero agarré el ¿Qué mensaje. es lo nuevo o qué todavía no pudimos nombrar? ¿No? Porque Claro. lo que hay de nuevo es lo que produce el ser humano. Eso impacta en las subjetividades, ya es otro término, subjetividades. Seguramente, por ejemplo, la tecnología, ¿sí? Recién le preguntaba a NASA si esto era una radio, ella en el malentendido es, claro, es con o sin imagen, ¿no? Ahora la radio tiene imagen. Claro. Claro.
los ropajes van cambiando de época, pero tal vez haya algo del ser humano que todavía no fue nombrado. Las ciencias humanas, y nos resistimos a llamarnos ciencia humana, pero algo de eso hay, conceptualizamos, ponemos nombre y con eso conocemos un poco más. Tal vez haya cosas dando vueltas ahí que no necesariamente son nuevas, como formas de estar, sino que no han resistido a la categorización, o que por pujas entre discursos y perspectivas no se puede hablar de eso, si estás desde una posición, bueno, como para seguir pensando. Tal cual. Sí, muy interesante. ¿Quería seguir? No, nosotros después, para empezar a hablar del tema, y también para los oyentes que capaz no están, capaz todavía no cursaron Psicopatología 1, más o menos cómo podrías como diferenciar en grandes rasgos los planteos de Freud y Lacan, como por qué, y nada, eso. Sí. Bien, vamos a empezar por la referencia, que es Freud para Lacan. Lacan lo que opera es en realidad un retorno a Freud. Sí. Digamos que se dice más freudiano que nadie, e invita de nuevo a leer los textos de Freud con las referencias de su época. Si me preguntas algo, creo que la diferencia entre los dos es que lo lee con las herramientas conceptuales de su época. Y vamos de nuevo a lo que decíamos recién. Sí. En la época de Freud había cosas que estaban invisibilizadas. El diálogo de Lacan, si bien Freud era un erudito y tenía una cultura universal impresionante, de hecho los estructuralistas toman cosas de Freud, ¿no? La antropología de Lévi-Strauss no sería la misma sin Freud. Lacan dialoga con los estructuralistas, con los formalistas, con los matemáticos, con otros discursos, ¿sí? Para nutrirse y pensar justamente lo que resistía a ser formalizado. Bien. Sí, también con eso pienso en esta cuestión de la posteriori, ¿no? Tal vez en ciertos momentos se hizo cierta lectura de ciertas cosas y capaz hoy y en la actualidad podemos repensarlo. También teníamos la pregunta, que capaz que esto, porque un poco el programa está entre lo teórico, pero también intentar cómo acercarlo un poco más a otro público que tal vez no cursa psicología y que no entiende sobre el tema, o que no conoce más que no entiende, como para no desvalorizar. Queríamos preguntarte si esta posición subjetiva psicótica es algo con lo que se nace, es algo que... Qué pregunta polémica. Porque Sí, tal vez. Sobre la cuestión de la causa no está dirimida, digamos. Pero sin duda nacemos y estamos en el mundo con determinadas condiciones. Ya Freud era un avanzado en decir, nacemos con una disposición y está el vivenciar accidental. Eso llamamos series complementarias. Y una se arma en la niñez y se vincula con la que se arma en la adultez. Es esto, posición subjetiva más las circunstancias de la vida. Para el caso de algunas formas de la psicosis, uno podría decir que hay más lo que se llama la evidencia científica sobre el paradigma de la enfermedad mental, como es el caso de la esquizofrenia. Ahora, eso no habilita de ninguna forma a pensar que un sujeto esquizofrénico no va a poder de antemano hacer determinadas cosas porque nació con eso. Claro. Entonces es un problema para nosotros decir nace con eso o no. Sí, un poco la pregunta era justamente para derribar algunas estigmatizaciones, ¿no? Porque suelen hacerse. Sí, hay algo por ahí, estoy haciendo trampa porque cursé Psicopatología 1, pero hay algo respecto, por un lado, a la realidad y por otro lado al cuerpo, que en la psicosis parece presentarse de manera muy particular, ¿no? Eso va por ahí la pregunta. ¿Qué nos podrías decir sobre la relación con el cuerpo y con la realidad? La relación con el cuerpo y con la realidad es más, diría, artesanal que la neurosis. En la neurosis seguimos los senderos típicos. Esto no quiere decir que un sujeto psicótico no se rija por algunos ideales típicos, pero tienen otra capacidad de inventiva para aportar un cuerpo y para estar en la realidad, en tanto no cuentan con eso que es comúnmente aceptado en el ingreso a la cultura. Es más, nosotros estamos leyendo la psicosis desde nuestra propia neurosis.
Por eso es tan importante leer y escuchar los testimonios de los sujetos psicóticos, porque las categorías hasta qué punto no son desde la óptica del neurótico. Siento que se asemeja mucho lo que decís a cuando estábamos estudiando autismo. También tiene una cuestión ahí con todo el tiempo querer tratar de entender desde el no entendimiento, desde el no saber o desde el no me pasa, y como querer categorizar muchas veces también para estas posiciones, como que termina siendo muy como muy rígidas para lo que en realidad es la experiencia de cada uno, porque es súper individual a lo que le pasa a cada persona. Exacto, no hay que perder de vista que somos seres humanos en una trama social, y que algunas cosas de nuestro vivenciar se lo puede llamar psicótico, neurótico, autista, ¿sí? Perverso, bueno, más complejo. Tal cual. Bien. No sé si respondí a tu pregunta, pero son cuerpos no organizados por los dispositivos típicos, y la realidad también está organizada de otra forma. Tenemos cierta... Sí. Podemos compartir la idea de lo que es un mate, pero tal vez en un sujeto psicótico mate se resuena de otra manera. Tienen otra relación con el lenguaje también. Pero eso no quiere decir que uno no pueda dialogar con un sujeto psicótico, es más, va a aprender muchísimas cosas, ¿sí? Claro, sí, casi siempre el programa tratamos de arrancarlo con lo que llamamos editorial, que en este caso elegí como un fragmento del libro de cátedra de Psicopatología 1, era de Julieta de Batista, el fragmento, y hablaba como de esta solución, entre comillas, que se le daba en la época clásica de, bueno, aislarlos o directamente la cuestión del barco de los locos y todo este tema. Como que eso me parece que era una época en la que simplemente no había como un conocimiento amplio de la situación y era como, solo lo margino porque no entiendo qué es lo que sucede del otro lado, ¿no? La exclusión. Ahora, yo me pregunto cuánto ha cambiado eso, el paradigma de la exclusión. Por más que hablemos de una salud mental inclusiva y comunitaria, eso no está transversalizado en la comunidad, ni tampoco en los profesionales de la salud en su mayoría. A veces hay un empuje a la adaptación, a veces no se entiende que un sujeto sin el soporte de un otro institucional no puede, y se lo empuja y se lo empuja y se lo empuja y no puede. Y hay una carencia de dispositivos intermedios en nombre de, bueno, el asilo se debe cerrar. Estamos de acuerdo con que la lógica asilar no va más, va en contra de los derechos humanos, pero eso no significa que dejemos de pensar que algunos sujetos están solos en el mundo, que necesitan otros dispositivos intermedios para lidiar con las cuestiones del cuerpo, con las cuestiones del lenguaje, y se termina expulsando. Vieron que hay también en las escuelas como una suerte de falta digo, justamente, falsa inclusión, ¿no? Se habla de la inclusión de las niñas en las escuelas. Sí, los acompañantes terapéuticos. ¿Y hasta qué punto eso es una inclusión? ¿Sí? Cuando andan deambulando solos con sus acompañantes terapéuticos. Tal cual. Entonces, hay prácticas y prácticas. Hay que pensar la lógica de las prácticas. Sí, perdón, chica, no quiero acaparar, pero no, ¿a qué te refieres con dispositivos intermedios? ¿Podrías precisar un poco más con eso? Bueno, intermedio al asilo, si querés, el hospital de día, un centro, hospitales de noche, dispositivos. Sí, ¿a dónde se puede acudir en un momento, por ejemplo, de desborde o de necesidad? Sí, o en el día a día también. Nosotros entrevistamos culturales también, que pueden estar insertos en el medio de la ciudad, donde yo coordino el servicio, que es en la ciudad al lado, Vera. Por ejemplo, hay dispositivos para sujetos que les decimos usuarios crónicos, porque requieren del soporte de la atención crónicamente, pero se trabajan justamente en los efectos de la cronicidad. Se reúnen todos los miércoles en un centro cultural, en un espacio público, digamos, que está a la mano en el centro de la ciudad. Comparten sus experiencias, si siguieron el esquema de medicación, si hablaron con el psicólogo, arman visitas, salen.
No todo el mundo necesita esa suerte de soporte solo por la condición psicótica, ¿sí? Y también creo que tiene que ver con el nivel de conciencia que tienen, ¿no? Ujú. O sea, que cada uno tiene enfermedad, digo. Sí, lo que pasa es, yo cuando tenía residentes a cargo hablábamos de eso, me hablaban de la conciencia de enfermedad y yo le digo, chicos, pero estamos todo el tiempo hablando de padecimientos subjetivos, de tratar de cambiar el término y hablan de conciencia de enfermedad, bueno, conciencia de sufrimiento diría yo. Sí, tal cual. Claro. Bueno, eso se trabaja también, hay un montón de cosas para hacer. Sí. De los dispositivos que surgieron primeros como alternativa al manicomio en los modelos tan alabados de Italia y Francia fueron, por ejemplo, las radios. Ofrecerle un esta radio micrófono Colifata. que se inspira en la frágola de Trieste, Mira, y con quien hay una relación como de hermandad. muy interesante. Eh, ¿Voy yo? yo siento que Sigan estoy pasando acaparando. la pelota. Bueno, en relación a eso podríamos hacer una pregunta que teníamos pensada. ¿Cómo interviene en esto o qué aportaría la ley de salud mental en estas cuestiones que venís desarrollando? La ley de salud mental estaría bueno que no sea un estribillo bonito. Que cuando hablamos de salud mental comunitaria no recaiga todo sobre el primer nivel de atención, que sea algo transversal, o sea, que llegue a la gente, que el vecino entienda lo que es salud mental Sí. comunitaria, que el que está en un hospital entienda lo que es salud mental comunitaria, es decir, que la comunidad se encarga de la salud mental. Eso no exime a los profesionales y a la red de salud de hacerse responsables de las situaciones, pero en red, ¿sí? Para mi gusto, el asunto de la ley es no repetirla como un estribillo, sino pensar cómo se puede hacer carne. No es solo, me parece, inaugurando Sí. o cerrando salas, ¿sí? Cuando, Claro. como decían, vos hablabas de los lugares cuando hay desborde. Sí. Hay pocos lugares de recepción del desborde. Al desborde se lo quiere evitar. Cuando una persona se infarta, nadie duda en ayudar. Ahora, alguien viene enloquecido, todo el mundo hace así. Sí. Sí, eso nos preguntábamos ¿No? afuera. Entonces, digamos, todo bien con los cierres de los dispositivos manicomiales, pero ¿qué alternativas tenemos? Sí. ¿Sí? Para la recepción de la urgencia. La gente sigue teniendo situaciones críticas de gravedad, pocos soportes subjetivos para soportarlo, poco soporte social para soportarlo. Entonces, esa noción de salud mental comunitaria creo que hay que transversalizarla, dejarla de oponer en binarios falsos, como puede Sí. ser estos psicoanálisis o salud mental comunitaria. La verdad que el sistema público de salud mental está lleno de gente que practica el psicoanálisis. ¿De qué estamos hablando? ¿Podemos dialogar? Ese sería el asunto. Sí. ¿Sabes Y qué? no militarla desde el discurso vacío, insisto, como un mero ideal, sino, bueno, también leer el capítulo de internación. El capítulo de internación está previsto que alguien se interne involuntariamente. Y el prejuicio es que se necesita oficio judicial. No se necesita oficio judicial para internar a alguien. Ahora nos tenemos que preguntar si la distinción entre voluntario e involuntario es una distinción apropiada a una situación de riesgo cierto e inminente. Digo porque nosotros recibimos situaciones donde la gente está desesperada porque dicen ya no sé qué hacer. No, digamos, donde también las familias Familiares, sí. hay que entenderla y no estigmatizarla. Tal cual. No se quieren hacer cargo. Bueno, porque no saben lidiar con la situación, porque los tenemos que ayudar de alguna manera. Alguien que te dice, sí, me subo a la ambulancia, ¿está en condiciones de hacer un consentimiento fehaciente? Creo que es lo único que yo cuestionaría, esa bipartición que no ha ayudado Sí. a que se efectivicen las internaciones cuando se tienen que efectivizar. Sí. Se le pregunta a alguien, ¿querés estar? Te dicen, no, bueno, salí por la puerta giratoria. Claro. Entonces ha pasado de un extremo al otro. Esto es lo que vemos en la realidad cotidiana. Preguntan en cualquier lugar o... Claro. Sí. ¿Sabes qué? Este es el diagnóstico de situación. Hay muchísimas más cosas que mejoraron, que es la accesibilidad tal vez en otros niveles de atención. Pero en un sentido ha producido ciertos estribillos que como ahora en el momento actual está tranquilo, entonces no hay que hacer, no está en riesgo cierto inminente, ¿no? Y la persona efectivamente va y se mata. Sí. Entonces,
ciertos sintagmas que se derivan como estribillos vacíos y repetibles. Claro. Sí. Ese es el problema. Y siento que a veces el problema de no poder bajarlo a tierra hace que el profesional o el que se enfrente ante una persona no sepa qué hacer muchas veces. Yo veía una entrevista de una chica que hace psicoeducación, especialmente sobre psicosis, y tiene una pareja que es esquizofrénica. La conozco. Sí, y ella hablaba de que muchas veces le pasó situaciones de que su pareja se ponía violenta, y ante esas situaciones ella recurría a las instituciones para justamente ayudarla, y muchas veces ella, sabiendo cómo es la intervención, los mismos profesionales no querían intervenir. Como que decían, bueno, pero no pasó nada, o bueno, pero tranquila, o sea, no, como que no sabían bien cuál era el motivo para intervención, y depende mucho del profesional igual. El asunto es los sí, ¿no? Las personas que trabajamos en salud mental, ¿dejamos de ser seres humanos? No. Lacan hablaba de 3 posiciones, ¿no? La de la angustia, la de la defensa, la del clínico, frente a lo que llamó en ese momento la locura, ¿sí? Okay. Y que prefería al angustiado que al que se defendía, ¿no? Digamos, porque en la defensa uno expulsa y dice cosas como, no, pero el momento está tranquilo, ¿no? Y el familiar es quien más conoce a la persona, quien presiente que algo puede pasar, y no se lo escucha, y no se lo escucha, en lo que no es escuchado retorna de alguna manera. Sí. Digamos, lo que opera muchas veces, lo que en mi experiencia, es la defensa de quien recibe la situación. No sabemos qué hacer, por eso es tan importante el factor equipo. Aunque el equipo no esté ahí, pero también hay una idea de la realidad del equipo, como somos todos juntos que vamos a todos lados, ¿no? El equipo es que también pueda llamar ¿no es así? un segundo, ¿no? Y puedo llamar a alguien, Claro. y que alguien me atienda al otro lado y digo, no sé qué hacer con esta situación. Eso es equipo también. Claro. Eso es no estar solo. Tal cual. Sí, también lo pienso como imagino la futura práctica profesional, y creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Como ese criterio de internación. Siento que al ser un factor humano y no ser algo tan estático y tan fijo y tan una lectura sencilla de lo que acontece, siento que es una de las cosas más difíciles de hacer. Tal vez si uno está tan Sí. desprendido de las defensas y hasta se angustia un poco más, Claro. algo orienta. Yo les recuerdo que esto es Psiquis, y les recuerdo que estamos hablando con Julia Martín. Ella es docente de la Cátedra de Psicopatología 1 y 2 de la Facultad de Psicología. Recuerdo también que les pueden dejar sus preguntitas por ahí ya tenemos Hay una, la vamos a algunas, sí. hacer mucho más cerca del final, pero pueden dejar por favor sus preguntas ahí y las vamos a estar. Ella las está leyendo en este momento, así que ella está haciendo trampa, está anticipándose a las respuestas. Me gusta esa pregunta. Y nada, la invitamos a hablar de psicosis un poco. Continuemos. ¿La por favor. podemos hacer ahora o no? Bueno, mandémosle. Dale, así le damos el lugar a Sofi también. Sofi pregunta, ¿qué padeceres nota que se repiten en la clínica actual? En particular asociado al contexto social actual. El agotamiento. El Cansancio. agotamiento subjetivo. Hicimos un capítulo de cansancio. Sí, te diría que eso. Y las crisis que no han recibido respuesta y siguen aún sin respuesta, como en una constante de gravedad de situación, en relación con pasajes al acto graves. O respecto a las infancias, o sea, entiendo por las cursadas y demás que no está bueno los diagnósticos en la infancia, pero ¿qué nos podrías decir sobre la psicosis en la infancia? El tema es que no tenemos otra forma de hablar que clasificando. El asunto Bien. es no hacer de eso una sustancia. Claro. Y de no reducir el sujeto Claro. al diagnóstico, ¿sí? La frase no es mía, los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz o algo así, me gusta. Pero la psicosis en la infancia tiene una presentación muy parecida a la psicosis en el adulto. Es una gran vacante de la salud mental en la agenda pública, lugares de atención de las infancias, de las crisis de las infancias también, porque los niños y niñas también a veces quieren morir o quieren hacer daño a otros, y ese es un real que a veces no se quiere escuchar y sucede. Sí, esta idea del niño como Puro. bueno, pulcro. Sí, ya Freud habló de eso también. Ujú.
Hay una pregunta que en realidad es de Luis. No me la quiero afanar. Afánesela, mándele. ¿Sí? Sí. Es que tampoco sé muy bien cómo elaborarla, así que me voy a entregar a la experiencia. Capaz yendo un poco más a la cuestión de los estudiantes de psicología, que sabemos que muchos nos miran, esto está conformado por estudiantes de psicología. Que no sé bien cuál sería la pregunta en realidad. Pero lo que nos pasó es que creo que puedo hablar por el grupo, Sí. que cuando empezamos a cursar psicopato, entramos todos como en una cuestión de ¿y qué? ¿Vos qué sos neurótico, obsesivo, qué sos histérico? Que lo queremos definir. Claro, exacto. Y también como lo que te atraviesa también como estudiante de psicología, estudiar estas cosas. Vos como profesora, ¿qué les podrías decir a los Muy buena estudiantes? pregunta. O sí, es de Luis. Debo decirlo. Que se dejen tocar un poco más por lo que leen. Que no tomen tanta distancia con los textos. Tal cual. Porque parece que estamos leyendo cosas que no tienen nada que ver con uno. Y si uno hace un pequeño puente y empieza a entender que nuestros materiales son los textos, no tenemos instrumental odontológico ni, digamos, Tal cual. ni pinturas para hacer arte o una guitarra para hacer música, tenemos los textos y los tomamos como materiales didácticos y nos acercamos más a qué están queriendo decirnos y nos dejamos afectar más por eso, tal vez se entienda un poco mejor. Estamos hechos de la misma materia que lo que vamos a tratar. Entonces, Claro. hay todo un trabajo personal para hacer sobre uno. Lacan lo llamó deseo del analista, una reformulación de la teoría de la contratransferencia freudiana. Eso es un largo camino que se empieza a hacer en la carrera, en tanto primero nos dejamos afectar y decir, bueno, Me pasa algo con esto. claro, nos identificamos con algunas cosas. Angustia, la experiencia de la angustia es para todos. Tal cual. Entonces, Sí, te parte el medio. quien dice no sé qué es la angustia, después en un parcial decís, pero ¿qué demonios? Era ponerle nombre a lo que le pasa. Sí. No olvidar la orientación esa de tratar de nombrar Sí. de una forma más precisa y compartida Sí. qué es lo que nos sucede a los seres humanos Sí. como problemáticas principales del malestar en la cultura. Sí. Sí, yo aquí leyendo el comentario de Sofi, gracias Sofi por estar ahí, pone que pensó que iba a decir totalmente lo contrario. Yo también pensé que ibas a decir totalmente lo contrario, o sea, en vez de personalizarse No me conoce. tanto, tomar Yo distancia. quiero un mate, no sé. Bueno. Un mate y el sticker del amargo obrero, nada más. Bueno, hay sticker de Psiquis también. ¿Por qué pensaron que iba a decir lo opuesto? Bueno, no. En Gracias, realidad igual. también porque la pregunta va dirigida a, como que yo siento que en la facultad deberíamos dar un espacio de acompañamiento a las lecturas, acompañamiento en el sentido de que puede ser un mal viaje a veces estar como encontrándose con lecturas tan crudas, lecturas como en, no sé, leer a Primo, leer a Schreber, como cosas muy profundas del psiquismo que a veces lo pueden llevar a uno Sí. como a explorarse mucho Sí. sin una contención y... Con otros siempre está bueno. Sí. Yo me conmoví en la cursada cuando me contaron que un sábado se habían juntado a leer, creo que era Schreber. Claro, y Sí, sí. es que sí. Bueno, para eso las clases de Lacan, profe, hay que decirlo, es algo que ella propone y que trae a la facu y tiene eso de poder leer en conjunto entre todo un aula, algo que capaz decís impensado, como va a ser que no se va a entender y para nada, o sea, es leer en conjunto, poder también pensarlo desde reels, películas, eso es muy interesante. Gracias. En relación a esa pregunta, yo te iba a preguntar como dos preguntas capaz, como hilarlas. Primero, ¿se puede desear de diferentes maneras? Viste que esto se habla de que el deseo de la histeria es insatisfecho, el deseo en el obsesivo es imposible, Ujú. poder decirlo así. Como yo capaz nosotros lo pensábamos al principio, era como, bueno, soy esto, soy lo otro, y veo en joda, también para entenderlo, traíamos un montón de ejemplos de nuestra vida, pero también era como, bueno, capaz que, no sé si hay tanto límite, cada uno puede tener como una cierta predisposición a. Y después en relación a eso, que no tiene mucho que ver, pero es una pregunta que yo me hago leyendo Lacan, es, ¿qué pasa con el deseo en la psicosis? Ujú. Eso. Las formas del deseo en la neurosis muestran siempre muestran una verdad sobre el deseo. El deseo, por definición, si lo cumpliste, no es deseo, o sea que es insatisfecho.
si lograste hacerlo, ya no es deseo, o sea que es imposible también. Son variedades de la presentación estructural del deseo para el ser hablante. No somos hormigas que seguimos un instinto Claro. y que hacemos construcciones maravillosas solo guiadas por un programa. Tal cual. Eso es lo que resta de no tener eso, es el deseo. Ahí es donde ustedes se quieren clasificar, pero van a encontrar elementos de las neurosis Que no. que pueden estar en una u otra forma. cual. Lo que define es lo que predomina, ¿sí? Lo que Claro, tiñe claro. Claro, de un tal cual. color. También lo que decíamos era, o sea, yo me hacía la pregunta, después de tanto insistir en querer clasificarnos en algún lugar, yo decía, ¿para qué también queremos eso? O sea, ¿cuál es el propósito o qué lograríamos si Creo que es la realmente ilusión del neurótico. encontráramos, claro, Tipo, o sea, garantizar algo. De todas formas están interesados en saber sobre ustedes. claro. Sí, Pero de bueno, repente el es- programa es son sobre unas autodiagnosticación. Es una vía de entrada, insisto. No hacer los conceptos tan lejanos. Y después sobre el deseo en la psicosis sería una perspectiva muy deficitaria decir que un sujeto psicótico no desea. El deseo es una condición para todo ser humano. Tal cual. Y ahí reenvío a la tesis doctoral de Julieta de Batista, que es sobre el deseo en la psicosis. Ella restituye las referencias justamente que se le dieron de ciertas lecturas. Lacan no dijo tal cosa, dijo tal otra. Por eso siempre invito yo a que vayan a las fuentes, ¿no? Ella restituye un montón de referencias en Lacan donde se habla del deseo en la psicosis. Ahora, también está esto, bueno, ¿lo tienen que decir los grandes maestros o podemos también nosotros innovar? Claro, tal No. cual. Obvio. Yo creo que aún no sé si leí algo cerca de eso, por eso me generaba como la duda. O capaz, viste, como la manera en que habla Lacan que no terminás como capaz de descifrar. Pero pensaba un poco esto, como bueno, si no está escrito o todavía no lo encontramos escrito, lo podemos pensar. Claro. Como a mí me parece que hay una estigmatización muy grande en cuanto a la psicosis en base a las lecturas que Se nos lee dan desde en la un neurosis, principio. no tiene esto en relación con la neurosis, no tiene el otro en relación Claro. con la Claro. neurosis. Yo Como si diría, fuera el tiene- parámetro. Eso lo dijo Lacan antes, ¿no? Tiene lo mismo de una forma diferente, hay que demostrarlo Claro. en la apertura de la sección clínica. Sí, por acá Lucas, en esto de dejarnos tocar por lo que leemos, me cuesta entender lo referido a si hay mixturas entre estructuras o si la diferencia obsesivo-histérico, etcétera, es más bien tajante. Es un poco lo que estábamos hablando. Sí, la gente un se poco reenganchó con eso. Sí. Hay que hacer un programa Las sobre neurosis autodiagnóstico. son un dialecto de la misma lengua, así que lo que sí no hay es pase de estructura. Dentro de las neurosis padecemos de determinadas Claro. cosas en común. No va a haber pase de una neurosis a una psicosis. A lo sumo no se la pudo leer antes. ¿sí? Esa es una pregunta también interesante para pensar como, o yo lo pensaba antes de lo que se llama como capaz la crisis, como no sé cómo decirlo, pero en este momento que hay un antes y un después en la persona, antes se puede hablar de psicosis, de neurosis, porque, o sea, antes capaz la persona, o sea, yo he leído que capaz hay alguien que tiene estructura psicótica que jamás, o sea, calculo que debe ser raro. Que hay pero reparaciones, no, Sí. no es tan raro, que hay reparaciones de eso, o sea, otras formas de estar en el mundo que no andan desanudados No, tal del cual. lazo social. Pero bueno, uno entrenado en eso puede pesquisar alguna cuestión. Claro. Lo que no cierra hay que interrogarlo siempre, no encajarlo. Ahí va. Claro, yo Tal creo cual. que por ahí la pregunta de Zoe, yo también he pensado en eso, como de, no sé, lo voy a decir cualquier cosa, ¿no? Diría prepsicosis, como el momento previo a la forclusión o a ese momento. Pero hay un Sí. malentendido. A ver. La condición forclusiva se instaura en un momento mítico. Claro. Entonces, no sé, aunque Lacan lo use al principio, hablar de prepsicosis no es correcto. Es decir, lo usa más bien en un sentido clínico para distinguir la psicosis desencadenada de la estructura psicótica. Claro. ¿Sí? Entonces, está en el mundo de determinada manera. Claro, yo lo pensaba por cómo
¿Cómo leer una psicosis antes de ser desencadenada, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay que estudiar mucho y escuchar mucho a la gente y no cerrar y preguntar y seguir estudiando con otros y leer. Entiendo. Y no leer estribillos y no repetir cosas que no entendemos, sino interrogarlas. A Lacan lo recomiendo leer con alguna pregunta y también esto que hacíamos, el ejercicio de, bueno, están nombrando una palabra en Freud también, victoriana. ¿Qué significa? Busquémosla. Claro. Es una lógica de trabajo que se ha perdido un poco. Sí. Y nuestra carrera no creo que la pueda elidir si queremos ofrecer escuchas y ayudas de calidad. Tal cual. Me quedo pensando. Bueno, ¿qué otras preguntas teníamos? Sobre estigmatización sí. queríamos hablar un poco. Bueno. En torno a la posición subjetiva psicótica, ¿cuáles crees que son esos sentidos comunes o esas significaciones imaginarias sociales con las que más te encontrás, que no sé si impiden, pero generan un alejamiento, ¿no? con personas con posición subjetiva psicótica? Honestamente, con lo que más me encuentro es con el rechazo o con considerarlos molestos. Ok. Es cierto que algunas veces la forma psicótica puede tomar aspectos reivindicativos que, por ejemplo, para la atención en salud mental en un municipio que recibe 7.000 consultas al mes, el psicótico que reclama, digamos, algo que está como fuera de lugar, digamos, por ejemplo, la gente de recepción y demás, y un poco molesta. Pero esa molestia, si no se atiende en algún momento, si no se le da un lugar o no se la lee, puede venir algo peor. También hay sujetos que se manejan así, están bárbaros. O sea, la queja tiene todo un lugar y la histeria también, digamos, ¿no? Pero la pregunta era... como esto de que capaz yo la de los reformulo un estigmas, poco, bueno, son molestos. ¿Qué estigmas encontrás capaz en cuanto a capaz las familias o en cuanto a también a los estudiantes? Los que estudiantes nos para puedan mí acercar. más inquietudes, digamos, como Claro. que fascina, ¿no? Entonces Claro. quiero entender la locura. La cura no es lo mismo que psicosis, pero digamos, ¿no? Como esa cuestión de fascinación. Sí. En el imaginario social me lo quiero sacar de encima. Tengo un vecino que está loco y sáquenlo. Eso Claro. no cambió, digo. Sí. La Claro, ley la aún no exclusión. incidió en la comunidad. Sí. Me parece que es una falta de trabajo nuestra, ¿no? De los profesionales. Entender que no se trata solo de nosotros. Sí, nosotros acá en No estamos Psiquis, fuera de la comunidad, digo. ¿no? Claro. Claro. Nosotros en Psiquis fantaseamos de que algo de lo que hacemos puede llegar a colaborar en eso, como esta palabra psicoeducación, de poner estos temas en medio de la mesa, tratarlos profundamente y ver qué pasa con eso, si realmente tiene un efecto. Obviamente eso va a depender de la comunidad, si es alojado o no es alojado, pero bueno, el intento para que eso suceda está aquí también un poco. Sí. Finalmente miedo a lo diferente. Y la cuestión de la peligrosidad ya está un poco más peregrida. Yo creo que ya pasamos al otro extremo y nada se toma como alarmante. Sí. El problema de la noción de peligrosidad es que se vuelve también un atributo del sujeto. Entonces la noción de riesgo ahí es más feliz, si se quiere. Pero tal vez a veces lo que encuentro es lo contrario, la disminución en la atención a situaciones de riesgo. Está queriendo llamar la atención, está como esas banalizaciones que no dejan de ser estigma. Sí. 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 Con respecto a eso, de nuevo vuelvo a la entrevista, me parecía muy copado pensar en esto. Ella decía como que la mayoría de las situaciones violentas que suceden, no la mayoría, pero generalizando, pueden ser personas, digamos, en un, me gusta decir desborde porque siento que lo entiendo, pero en una situación que se ponen violentas y ya es como que al toque saltan a decir, bueno, esa persona es violenta o es machista y es como, y se saca de lado de que no se pone en contexto a la persona de lo que le está pasando. Como de que en realidad es una persona en sufrimiento y nadie sabe cómo abordar esa situación frente a la violencia, por ejemplo. O La pregunta es... No, es un comentario. Claro, como que es algo que a mí me genera como duda, capaz pensarme, o sea, yo me pienso en esas situaciones, ¿no? Como, ¿qué hago frente a un otro que hace algo frente a lo cual yo no tengo referencia de cómo actuar y cómo no estigmatizarlo en el proceso? Bueno, en principio es eso, no responder con respuestas expulsivas.
es hacer la pausa mientras te estés formando y hablar con otros. Sí. Eh, Y capaz Eso. reforzar el lazo, capaz, ¿no? Ujú. Tipo de, yo lo pienso en... No te voy a dar la receta ahora de cómo resolver una No, urgencia. olvidate. En Vera armamos un flujograma de acción en emergencia para darle tranquilidad a los psicólogos, digamos, que supieran qué paso seguir, que son llamados en realidad a otros, al SAME, al 911, pero funciona un poco para poder escuchar el caso. Claro, Porque si no, uno está urgido con cuál es el paso que viene y no termina de escuchar la situación. tal cual. ¿Podemos ir un día a Berazategui? Sí, obvio. Sí. Sí, sí, dicen Berazategui. Re bienvenidos. Estamos cerca de terminar la entrevista, quedan un par de preguntas más. Muchas gracias por estar escuchando, manden ahí sus preguntas, ahí siguen llegando un par de comentarios. Hay una pregunta que yo no sé cómo hacerla porque siento que me estoy comiendo una fake news, pero bueno, vamos a mandarle a ver qué pasa. Porque estuvo rondando como una cosa ahí como sobre las IAs, ¿no? De que esto de que las personas al entablar conversaciones con IAs propiciaba como una psicosis, no sé, eso, la noticia como que iba por ese lado, pero claramente me parece que le falta un montón de intención profesional. Pero Sí, bueno, si pero lo viste... en todo caso, lo de la IA es problemático. Pero te vas a volver psicótico por hablar con la IA. Claro. Gracias, gracias. Eso es nada. O neurótico. Sí puede desencadenar una crisis. Y hablar con un bot, no sé, digamos, es como preguntémonos qué está pasando con el lazo social. Sí, yo esta frase la he dicho muchas veces, pero fue una frase que me quedó mucho, que una persona dice que con la IA democratizaron la salud mental. Bueno, no lo creo yo. Yo tampoco lo creo, pero es muy fuerte. Ujú. Habla de la falta de espacios De para... disponibilidad, sí. Claro. Sí. Sí, Sí, que sea esa la salida o que se crea que es esa. sí, Alguien está se jodido. siente escuchado al otro lado por un algoritmo. Tal cual. Mm. Sí, también hablaban de que el algoritmo de la inteligencia artificial es como que revalida lo que vos mismo pensás. Ese es el problema. Que te aleja cada vez de la realidad y esto ya es transestructural, o sea, pasa Claro. en todos. Te reafirma lo que vos mismo crees. Es Ese es el buenísimo que la problema. gente se enoje Claro. con la IA o que casi querés salir con la IA porque Hay una cual. película, Her, que se enamora de un sistema operativo. Sí, está buenísima. Yo Genera quería hacer una cosas, hay que pregunta leerlo. con respecto... me parece es esto, es leer, bueno, faltan espacios de escucha, que es lo que pasa con la escucha. Te hacemos unas últimas preguntas cerrando. Podemos Sí. dejar a Fede. Yo quería hacer una que- pregunta, sí, no obvio. sé si me escucha, Sí, ella... con respecto a esto que dijo de humanizar a la IA. Está pasando mucho que entra en el contexto de charla, medios y interacción que está humanizándose a la IA y que de pronto se están poniendo trabas. ¿Es posible que esa humanización se dé porque queremos como no interactuar con el otro? Digamos que estamos queriendo dejar mucho el otro de lado por humanizar algo que nos queda cómodo. Porque Sí, todo el tiempo... escuché parte, pero resumiéndotela, como que él plantea de que por ahí se recurre a la IA porque es como una deshumanización del otro, como que es más cómodo hablar con una IA Claro. que... interesante esa lectura. Cierto que nos gusta escuchar lo que queremos escuchar Sí. y eso es un lugar seguro. Tal cual. Ir a alguien en posición analítica, bueno, esto es todo un descubrimiento, digamos. Sí, sí, sí. Puede ser que sea, es linda lectura esa. Bueno, no es una lectura interesante. Por acá un comentario dice, escuchando las clases de distintos profes, me queda la idea de que cada uno tiene una noción sobre el diagnóstico o bien como limitante para el sujeto, evitar diagnosticar, o bien como aliviador, dice Sofía. Y cada uno se refiere a los estudiantes o No, a los profes me parece que se refiere. Eh, Dice, escuchando clases de distintos profes, Claro, me quedo como la idea. otra cara del diagnóstico, ¿no? De que genera tranquilidad en algunos casos. Creo que va por ahí, ¿no? La pregunta. Sí, creo que sí. Bueno, Pero bueno, en todo caso el diagnóstico es un dato más, ¿no? Claro. sí, Más bien pensemos, como decía él, en la lógica sí. de distintos entramados subjetivos. Tal Es cual. más rico hablar de eso. Una pincelada puede ser el nombre de diagnóstico. claro. Un punto Yo de por eso partida. cuando estábamos en el debate de si neurosis obsesiva o histeria, hacía la pregunta de ¿para qué queríamos saber eso?
ya anticipando yo una respuesta de como querer nosotros solos encargarnos de nuestro padecimiento, como si fuese posible. ¿Viste el chiste de qué hacen los estudiantes de psicología que no agarran sus apuntes cuando se sienten mal y qué sé yo? Y era como que lo hablo desde lo personal, sentía como que capaz que era más una búsqueda, no tanto de acercarme a los textos, sino como de intentar, ¿viste?, ayudar, como una cosa medio extraña. Enseguida me di cuenta de que no, obviamente me bajé y bueno, fue por otro lado la discusión también. Re. Últimas preguntas que nos interesan, capaz en esto de la indagación propia, que siento que es pertinente hacer cada uno como estudiante. ¿Qué nos recomendarías que autores leer más allá de Freud y Lacan, algo más contemporáneo que nos pueda traer más a tierra capaz todos estos temas y en general? Yo igual voy a seguir insistiéndoles en que pasen por el obstáculo didáctico de leer Pero Freud y Lacan. olvídate que lo vamos a rosquear una banda igual. Sin obstáculo didáctico no se aprende. Otros autores, hay muchos autores locales que son muy interesantes, colegas, digamos. O sea, me gusta mucho Santi Levin, gente que ha hablado de la salud mental intentando divulgar desde un costado bastante humano. En realidad lo que les llame la atención, pero lean. Por favor. Claro, sí. Por favor. Tal Otros cual. autores no sé qué, porque digo, los fundamentos son complejos. No Claro. nos podemos hacer los boludos. Sí. Están en una carrera que trata cuestiones complejas porque tratamos con los seres humanos. Sí. Los seres humanos son uno por uno. Claro. Si acá del otro lado me están rompiendo Nos el están. oído diciéndome, termine. Sí. Ya estamos por terminar, va a seguir el programa de Mala Data, que un abrazo para los chicos, tienen un karaoke hermoso al cual estás totalmente invitada a participar, si quieres quedarte. Nada, antes de terminar el programa, ¿algo que quieras decir antes de que termine? Gracias por estos espacios. Está muy bueno que lo difundan. Es súper interesante. Esto es Perspectiva Comunitaria de la Salud Mental en acto. Gracias. Muchas gracias. Nada, aparte de ser el momento final de esta entrevista, es el momento final de Psiquis de este año. Si quieren decir también unas palabras, chicas, están totalmente invitadas. Del otro lado también, los últimos minutitos de Psiquis del año. Yo voy a extrañar un montón. Si hay algo que disfruto es compartir esto con todos ustedes, así que les agradezco mucho. Voy a molestarlos todo el verano igual, con ideas. Y nada, gracias también a Radio Perio, que nos da el espacio ya hace 2 años. Así que, y a la universidad también, sí. Yo quiero agregar algo en parte de todos los nuevos capaz, que yo arranqué este año en el proyecto. Estoy muy agradecida por el espacio, los chicos son un amor, siempre hicieron grupo, hicieron comunidad al toque, son muy buenas personas y es muy lindo compartir este espacio con ellos, con todos, así que nada, eso, solo agradecimiento. Bueno, y como los varones no lloramos, antes de alargarme a llorar, vamos a cortar con el programa. Nada, muchas gracias por estar acá y nos vemos el año que viene. Espérese. No, Espero. bueno, primero, muchas gracias a la invitada, de verdad, de corazón, por participar de estos espacios, por venir a estos lugares y por brindar un espacio que sea comunitario de salud mental, que la búsqueda tiene que ver con eso. Este programa nació con la idea de poder aprender a cómo comunicar salud mental y cómo eso se puede transformar en algo educativo y al mismo tiempo cómo puede ser un espacio para brindarle lugar a la divulgación y al aprendizaje y a la formación de nosotros como estudiantes y a futuros estudiantes, futuros colegas, futuros profesionales. Así que primero agradecer eso y segundo nada, agradecerle a todas las personas de Psique, a Luis, a Nasa, a Zoe, a Anto, a Antonella, Ay, se me olvida la persona. Maitena, ese, Ya Kelly. los nombramos a todos, pero bueno. Feli. Al Cabra, Tami, a Fede, Mani. que está acá al lado mío, a Mati, a la gente de Mala Data, a todas las personas, a Maitu, a todas las personas que participaron de Psiqui este año, a Juaco, perdón, Juaco. Y nada, eso. Muchas gracias a todos y nos veremos el otro año. ¿Qué será? Bueno, cerramos. Un aplauso. Bueno, muchas gracias, gente. Nos vemos el año que viene. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año. Felices vacas. Muchas gracias.